La artrosis es una enfermedad que suele afectar a casi todas las articulaciones de nuestro cuerpo, pero es mucho más frecuente que empecemos a notar esta enfermedad en las extremidades, en zonas como las manos o las rodillas. La artrosis es una enfermedad degenerativa que va destruyendo el cartílago que se encuentra en las articulaciones. La función de los cartílagos es amortiguar y proteger los extremos de los huesos durante el movimiento. Por ello, cuando desaparece ese cartílago a causa de esta enfermedad, se produce un proceso inflamatorio que suele ser bastante doloroso, conocido como la artrosis. Bien, pues en este vídeo te voy a contar los primeros síntomas que solemos tener cuando tenemos un proceso de artrosis. No me entretengo más y paso a contaros el primer síntoma. El primer síntoma que suele darnos un proceso de artrosis es el dolor. Podemos empezar a notar dos tipos de dolor cuando suele darnos la artrosis. El primer tipo de dolor es aquel que suele darnos cuando empezamos a hacer actividad física y que suele ceder lentamente cuando volvemos a estar en reposo. Y el segundo tipo de dolor que podemos tener es aquel que empieza a originarse cuando estamos sentados y que empieza a desaparecer cuando empezamos a tener cierta actividad. También es muy común cuando empezamos a tener artrosis empezar a sentir un dolor suave en las articulaciones como las rodillas justo después de levantarnos por las mañanas y que empieza a hacerse más intenso a medida que va pasando el día. Pasamos ahora al siguiente síntoma indicativo de que tenemos artrosis y es empezar a escuchar ciertos crujidos cuando empezamos a mover las articulaciones. Cuando empiezan a desgastarse los cartílagos a causa de la enfermedad de la artrosis, los huesos pueden empezar a rozarse entre sí cuando movemos la articulación. Este roce de los huesos a falta de un cartílago va a producirnos ciertos crujidos o chasquidos cuando movemos las articulaciones. Es frecuente escuchar crujidos cuando hacemos movimientos bruscos, movimientos como levantarnos después de estar sentados o estirarnos por las mañanas. Debéis saber que la presencia de estos crujidos es un síntoma temprano de que las articulaciones están empezando a desgastarse. Bien, pasamos ahora al síntoma número 3, y es empezar a notar una reducción significativa de la movilidad. Es frecuente que en las primeras etapas de la artrosis empecemos a notar una mayor dificultad o limitación para realizar ciertos movimientos. Por ejemplo, podemos empezar a tener ciertos problemas al realizar movimientos simples como arrodillarse o agacharse. Bien, pasamos a otro signo que nos va a indicar de que podemos tener una artrosis. Y es empezar a ver deformidades físicas en las articulaciones. Al principio de tener una artrosis, estas deformidades no suelen ser muy evidentes, pero es posible que al poco tiempo empiece a verse pequeñas inflamaciones en las zonas donde están las articulaciones. Es frecuente ver pequeños abultamientos entre los dedos, acompañado de un pequeño proceso inflamatorio que vuelve la piel rojiza. Otro síntoma muy frecuente cuando empezamos a tener un proceso de artrosis es empezar a hacernos sensibles al clima. Diversos estudios han descubierto que cuando empezamos a sufrir una artrosis, podemos empezar a sufrir más o menos dolor dependiendo de las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, los distintos niveles de humedad y temperatura que hay en el ambiente pueden incrementar el dolor de las articulaciones y que empieza a dolernos más cuando hay humedad los días lluviosos o que no nos duela nada los días secos como los días de verano. Pasamos ahora con el siguiente síntoma y este síntoma va orientado a las articulaciones de las rodillas. Es frecuente cuando empezamos a sufrir artrosis que una de nuestras rodillas empieza a temblar o a fallar cuando dejamos todo el peso corporal sobre ella. Esto puede ser realmente peligroso, ya que al caminar estamos cargando continuamente ambas piernas, y es posible de que el riesgo de que suframos una caída sea mucho mayor. Ya hemos visto los primeros síntomas que suele indicarnos un proceso como la artrosis. Ahora voy a contaros de una manera muy rápida y breve qué podéis hacer para reducir y prevenir el avance de la enfermedad. Lo primero es reducir el sobrepeso. El sobrepeso carga muchísimo las articulaciones como las rodillas y aumenta muchísimo más su desgaste.
Debéis también cuidar las posturas al sentaros o tumbaros, ya que ciertas posturas pueden agravar muchísimo más la artrosis. Es importantísimo hacer ejercicio moderado todos los días, como caminar. Y por último, es recomendable tener una dieta equilibrada y rica en calcio. Siguiendo estos consejos, vais a reducir el avance de esta enfermedad.